Por si no lo habían notado, cuando escuchamos una estación de radio, la programación se divide por horas. En cada uno de esos 60 minutos hay generalmente cortes comerciales cada 12 minutos que contienen alrededor de 8 spots de 30 segundos, es decir, un total de 4 minutos por corte. Y si son 5 a la hora, estamos hablando que son 20 minutos de puro patrocinador. Los restantes 40 minutos se escucharán aproximadamente 12 canciones, comentarios de locutores e identificaciones de la estación. Ese es el modelo de programación que desde hace décadas se desarrolla en casi todas las estaciones de nuestro país. Pero todo lo que sucede al aire se ve modificado cada ocasión que hay elecciones, ya sean locales o federales, como es el caso de este año 2021, cuando se tendrán comicios para renovar a los 500 diputados que nos representan en la Cámara de Diputados, así como diversos cargos de representación popular, como presidencias municipales, legislaturas locales y algunas gubernaturas a lo largo y ancho del territorio mexicano. Es lo que se conoce como elecciones intermedias, mismas que medirán el pulso social que las diferentes fuerzas políticas nacionales tendrán hacia la renovación del Poder Ejecutivo Federal en 2024, y donde la radio tiene una importante intervención para la toma de decisiones ciudadanas, pues de alguna u otra forma, más del 70% de los mexicanos escuchamos este medio, que ya tiene la indicación del Instituto Nacional Electoral para que poco más de 198,000 anuncios políticos sean diariamente transmitidos en las 2060 radiodifusoras del país. Esto significa que cada estación deberá programar en sus espacios comerciales un total de 96 spots entre las 6 de la mañana y las 12 de la madrugada. Así que no desesperemos, pues el espectro radiofónico está ya plagado de anuncios en los que además se escuchan denostaciones, críticas, reclamos y todo tipo de acusaciones entre los institutos políticos, candidatos y candidatas para tratar de atraer la atención de una audiencia cansada de politiquerías, promesas a incumplir y propuestas que rayan, en muchos de los casos, en lo ridículo de la narrativa discursiva que se utiliza durante los tiempos de campañas electorales. Por cierto, el 6 de junio se renovará la Cámara de Diputados, al elegirse 300 legisladores de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. A nivel local, 15 entidades elegirán gobernador y se votará para renovar diputados en 30 congresos, es decir, 1,063 legisladores estatales, además de 1,926 ayuntamientos y juntas municipales. En total, 98.4 millones de mexicanos y mexicanas tendremos en nuestras manos el derecho de ejercer nuestro sufragio. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Puebla Locutores. Haciendo Radio MX presenta Puebla Locutores, espacio de expresión para los profesionales de la voz. Información, entrevistas, capacitación, música y más. Puebla Locutores. Puebla Locutores, presentado por la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, por el derecho de hablar con apego al derecho. Esta transmisión se escucha de manera simultánea por los Facebook Live de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, Culturarte Radio, Stereo Hit Radio y Haciendo Radio MX. Amigos de la Asociación Nacional de Locutores de México, me da muchísimo gusto saludarles en esta noche tarde del mes de abril. Hoy es, si no estoy mal, hoy es martes 13. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes porque el coronavirus te ataca bien fuerte. Así es que, pues los saludo con mucho gusto. Yo soy Omar Espinosa, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Puebla, y les invito para que se queden con nosotros porque vamos a hablar con dos jóvenes emprendedores, una pareja de poblanos, si no estoy mal, son poblanos, me lo van a decir, una pareja de mexicanos que están en Canadá y están haciendo de las suyas a través de un podcast. Hoy me da muchísimo gusto saludar, y ustedes ya los ven en pantalla, a Silvia Béjar, comunicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches a todos. La verdad es que muy bien, muy contentos de estarnos enlazando a nuestra tierra. Ok, mira, me están ganando el podcast, aguas con la voz.
porque además escuchen ustedes a Adrián Pineda, él es comunicólogo, pero de la Universidad del Valle de México, y bueno, pues hoy lo saludo con mucho gusto. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Blanca. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, encantados, como dice Silvia, de conectarnos con nuestra tierra. Así es, tú tienes voz de locutor, me queda claro, ¿no? Y bueno, también saludar a Blanca Gallo, nuestra directora de Relaciones Públicas, quien hizo posible esta plática, esta entrevista que hoy tenemos con ustedes. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, presidente. Qué gusto compartir esta noche con ustedes. Bienvenido, Silvia y Adrián. Un gusto. Así es, bienvenidos. Gracias. Bienvenida, Silvia. Bienvenido, Adrián. Blanca, vamos a iniciar con este programa. Primero voy a leer un poco de lo que ustedes son, ¿no? De lo que ustedes trabajaron allá, bueno, que trabajaron antes de irse a esta aventura inmigrante. Ustedes son inmigrantes, están en otro país, pero bueno, Silvia Béjar es comunicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, nada más, 4 años ya de trabajo en locución y producción, estuvo en el IMER, en Radio UNAM, 11 años como locutora comercial, 7 años de copywriter, radio broadcasting, tiene, bueno, un montón de tiempo trabajando, ha trabajado en locución y producción allá en Toronto, en Canadá, locución comercial multicultural, CFM, Queen's University, en Kingston, Canadá también. Ella es Silvia Béjar. Y Adrián Pineda, quien es un comunicólogo de la Universidad del Valle de México, con 8 años de comunicación corporativa, locución corporativa y comercial, además 7 años de conducción de eventos, 2 años de locución y producción, y también en la CHHA 1610 de amplitud modulada en Toronto, Canadá. Adrián, Silvia, antes de pasar a lo que ustedes están haciendo realmente ahora, me gustaría que me comentaran un poco cómo fue que llegaron a esta aventura de la inmigración. Son 2 comunicadores, están muy jóvenes, ¿qué edad tienen? Bueno, yo tengo casi 40, Silvia tiene 35. Ok, Silvia, pues están bien chavos, son unos súper jóvenes. Son unos chamacos, ¿verdad, Blanca? Por supuesto. Son unos super chamacos, jóvenes. Son muy jóvenes. Y bueno, pues que nos comentaran un poco cómo fue su historia en el sentido de decidir irse a hacer comunicación a otro país. ¿Quién empieza? Silvia, Adrián. Pues empezamos si quieres conmigo porque yo fui la de la idea loca. Como siempre, las mujeres Sí, dándonos la manzana. Sí, un día yo le dije a Adrián, ¿sabes qué? Es que está padrísimo México, yo amo México, pero tengo ganas de conocer otra sociedad, de conocer más gente, de conocer otros idiomas, de conocer todo esto. Fue así que llegamos a Canadá. Toronto es una ciudad sumamente multicultural. La mitad de la gente que vive en Toronto no nació en Toronto. Entonces, eso te da una idea de la cantidad de culturas que pues, se encuentran ahí, ¿no? Entonces, yo encontré un programa para hacer un diplomado en radio, justamente, una especialidad en radio. Ya había yo trabajado en México, como ya lo mencionaste, en radio, pero yo quería como ver qué había pasado desde que yo había dejado de trabajar en México, ¿no? Las nuevas tecnologías, ya estaba este tema de los podcasts, todo eso se desarrolló en los últimos años, y entonces este diploma que estudié en Toronto, pues me ayudó para eso, ¿no? Para agarrar, digamos, todo lo más nuevo que se está haciendo. Y Adrián, bueno, ya en ese momento ya estábamos casados, y me dijo, bueno, pues está bien, si te quieres ir para allá, pues vámonos, ya, quememos las naves. Y nos venimos, yo me vine a estudiar, él a trabajar, y encontramos una radio latina en Toronto y tocamos la puerta tal cual y dijimos, muy buenas tardes, somos locutores, somos comunicólogos de México, pues, ¿servimos de algo? ¿No? Así es. Y bueno, historia larga, historia corta, al final acabamos trabajando en esta estación de radio en Toronto mientras yo estudiaba y Adrián trabajaba ahí full time. Y pues ya al final me titulé de este diplomado 2 años después, y después me ofrecieron un trabajo aquí en Kingston, en otra estación de radio de la Universidad de Queen's, y pues ahora estamos trabajando en las 2 estaciones, o sea, yo trabajo en las 2 estaciones, ¿no? Y Adrián sigue trabajando para la radio latina allá en Toronto, y ha sido una experiencia sumamente loca porque jamás pensamos que fuera tan distinto hacer nuestra labor de comunicólogos en un país donde puede ser que sí, en esta estación nuestro público habla español, pero son tantas culturas distintas que ha sido un gran reto y un gran aprendizaje. Claro, me imagino que la radio allá, obviamente, el modelo radiofónico es igual en todo el mundo, ¿no? El esquema, el sistema, pero las personalidades que trabajan en la radio, ¿cómo fue que ustedes llegaron? ¿Llegaron en blandito o fue como aquí en México de que llegan y lo primero que hacen es grillarte?
Ay, de todo, Pues ¿no? sí nos enfrentamos un poco a eso, Omar, porque, bueno, entramos nosotros como voluntarios primero aquí a esta radio, Ujú. empezamos a hacer producciones de programas de media hora y de repente, bueno, circunstancial, fue que hubo un ajuste ahí del equipo en la radio y se abrieron pues los programas que tú sabes que son los principales de toda radiodifusora, pues es el primero en la mañana y el de la tarde, ¿no? El de El la morning, regreso, sí, claro. el morning show y el afternoon show. Entonces, Ujú. se abren esas dos plazas, Silvia y yo, bueno, yo entro en la mañana, Silvia en la tarde, y bueno, pues es gente, Omar, que tiene pues desde 10, 15, 20 años viviendo en Toronto. Esta radio tiene 15 años, casi 16, y ¿Cómo se es llama la gente que estación? se llama CHHA 1610 AM. Se llamaba, digamos que mucha gente la conoce como Radio Voces Latinas, Sí, pero es claro. una radio multicultural que le da espacio a los italianos, a los indios, a los portugueses, a los filipinos. Filipinos. Entonces, realmente es mucho más amplia, ¿no? Pero bueno, es mucho el público latino que nos escucha. Y pues digamos que esta grilla, si es que la hubo al principio, pues era el clásico comparar el locutor que estaba antes o la locutora que estaba antes con nuestras voces, ¿no? Silvia, por ejemplo, se enfrentó con este estigma de que la locutora de antes también era mexicana, también se llama Silvia, entonces le llamaban y le decían, ¿eres Silvia la de antes o Silvia la de ahora? Ajá. Ese tipo de detalles, pero bueno, la verdad es que es como el tiempo que se le da a la gente para que se acostumbre a la voz de Sí, uno, a las formas de uno, al enfoque que le da al programa. Y la verdad es que después de eso la gente nos ha recibido muy bien. Pero si hay Estamos. libertad dentro de la empresa, si ha habido libertad, a la empresa no se pusieron luego al brinco. No me refiero al grillo de la audiencia, a la grilla de la audiencia, sino a la grilla de quienes están allá adentro, ¿no? De los no, trabajadores. en realidad la verdad es que el staff, ¿no? El staff es muy pequeño y ellos la verdad es que nos recibieron con mucho gusto. Yo sí recuerdo, más que grilla al principio era como checar qué tipo de radio hacíamos, ¿no? Estar, a ver, esto sí va acorde a la gente de aquí, esto no, esto nos gusta, esto no nos gusta, esto es del estilo de la radio, esto no. Es como ajustarte más al formato de la radio. Yo lo que sí recuerdo que fue un poco complicado al inicio fue que nos decían, es que hablan ustedes muy mexicano. Ya, ¿cómo que hablamos muy Sí, o sea, mexicano? porque el, Muy el dueño del, neutro. el dueño de la estación es Ecuatoriano. ecuatoriano, No, pues el acento. el gerente es guatemalteco pues bueno, aquí la gente pues en su gran mayoría son de El Salvador, de Ecuador, de Colombia, Hay y muchos hay colombianos. locutores de esas nacionalidades pues que hacen su programa muy, muy, muy a su estilo, ¿no? Claro. Entonces, lo que sí buscaban era, como de repente lo has de haber escuchado, Omar, este español neutro, pero no solamente Así neutro es. de acento, sino el neutro de palabras. Eso es lo más complicado, el neutro de O sea, palabras. aquí el reto no es simplemente, pues no digas groserías, sino no uses palabras que en otros países o significan No otra entienden. cosa o no entienden. Por ejemplo, aquí en corto, simplemente cuando en el 2019 estaba esta cuestión de evitar los plásticos de un solo uso, pues decían, evita el uso de popotes, ¿no? Y nosotros pues decimos popote porque sabemos a qué se refiere. Y recibimos varias llamadas de gente de Centroamérica que decía, es que esa palabra que estás usando en mi país significa algo muy feo. Entonces, ¿Qué pues significa? Dinos, aquí en México no nos vamos a espantar. ¿Qué significa popote en Centroamérica? Ya a mí no me dijeron eso, a ti me dijeron. creo que sí me dijeron, no me acuerdo ahorita qué significa, pero no sé si era algo como excremento o como el miembro sexual del hombre, algo así, una de esas dos Algo cosas. así. Y Claro. entonces, pues bueno, obviamente pensaban en otra cosa. Entonces decías, bueno, cada vez que decíamos cosas así, ¿no? Pues para ti que usas el popote o la pajilla o la, Bueno, pero también pajilla es otra cosa en España. Es muy exactamente. complicado. Yo me acuerdo una vez, al principio yo recibí una llamada de un radioescucha que me decía, es que he buscado en internet la palabra que dices mucho, pero no encuentro qué significa. Dices híjole. ¿Qué es híjole? Modismo. Y es un modismo, ¿no? O sea, en algunas situaciones algo te sorprende o lo que sea, y al aire, pues que estás recibiendo llamadas o lo que sea, dices, híjole, cualquier cosa, ¿no? Y según yo no lo decía, pues tanto. Y tal vez si lo escuchas en México, pues ni siquiera le pones atención. Ahora, Pero este radio escucha me decía, híjole, ¿qué es híjole? Fíjate, Sí. no decimos ahora, decimos órale. Eso no lo decimos al aire, lo decimos así platicando, que oye, mañana nos vemos a las 10 órale. Y para nosotros, tú sabes, es muy común. Y sí, claro. a las demás nacionalidades les cae un poco de variedad, así como cualquier otra persona, pues de otras nacionalidades dicen sus palabras. Entonces, ese fue como el reto, más allá de la grilla, sí fue como el reto de, a ver, váyanse un poco por aquí. Y además porque la radio aquí, esta estación es una radio
comunitaria. No se va mucho por lo comercial, sino más bien es darle el servicio a la comunidad, sobre todo, evidentemente, pues a los migrantes que pues se enfrentan a las barreras del idioma y que necesitan saber cuestiones generales. Pues bueno, esa es una radio que está para servirle. Claro, es una radio social y bueno, la migración en Estados Unidos, bueno, perdón, la migración en Canadá no es lo mismo que en Estados Unidos. No es tan complicada, ciertamente quien llega a Canadá tiene algunas oportunidades o entra por trabajo, por estudio, no es tan el hecho de que lleguen los mexicanos a buscar chamba, a buscar trabajo, o no digamos chamba porque no nos van a entender, a buscar trabajo, ¿no? A buscar trabajo, pero ¿cómo fue para ustedes enfrentarse a esa realidad distinta de la inmigración o de la migración en ese momento? ¿No? Porque hay que diferenciar la migración es cuando estás en camino y la migración es cuando ya estás asentado allá. ¿Cómo fue este camino de la migración de ustedes? Es decir, no solamente la mudanza de su vida, sino la mudanza de sus ideas y de integrarse a sociedades asiáticas, africanas, italianas, centroamericanas, de todo el mundo. Pues mira, Omar, es un proceso que no termina. Aquí Canadá le dice newcomers a la gente que viene y que tiene un máximo de 5 años. O sea, puedes estar en tu cuarto o quinto año y sigues siendo un newcomer para Canadá. Con justa razón, ¿Newcomer que es el que comercia? el newcomer, el que acaba de llegar. El que acaba de llegar. El new de nuevo, comer de venir. o sea, que acabas llegado, de venir, llegado, el recién llegado, exactamente. Coming, ajá, O sea, ok. newcomer. O sea, Canadá te identifica como un recién llegado, todavía teniendo 5 años, porque el proceso es complejo, ¿no? Digo, pues en cuestiones como de cuestiones como de legalidad, cuestiones de la ley, es muy parecido a Estados Unidos, pero como dices, Canadá ofrece muchísimas ventajas para venirte como estudiante, para venirte a trabajar, evidentemente siguiendo un proceso. O sea, si de cero tú piensas, quiero irme a trabajar a Canadá o a estudiar en Canadá, es un proceso que te va a tomar 1 año aproximadamente. Por lo menos. Entre perfeccionar el inglés, entre pues ver costos, todo eso, pero vaya, finalmente se puede, ¿no? Pero la verdad, claro, es que trabajar en esta radio nos ha abierto el panorama para ver todo el tipo de migrantes que existen, porque hay gente que se la trae tengo un amigo que trabaja en Scotiabank, que trabajaba en Scotiabank México, se lo trajeron, le dieron la residencia y está aquí trabajando como director de finanzas. Ese es un tipo de migrante. Otro tipo de migrante podemos ser nosotros que dijimos, pues vamos a romper el cochinito, vamos a pagar un posgrado en Canadá y lo que implica en cuanto a gastos. Y otros tantos son gente que se viene con mucho menos recursos, algunos que otros refugiados, que en el caso de México no es tanto, porque no tenemos una vida tan peligrosa en México. Bueno, pero hay los casos. Hay los casos. Sí, tan evidente como en otros, ¿no? Tan protegida como otros, ajá. Entonces, hay muchos tipos de migrantes, Omar, que vienen a Canadá. Los trabajadores temporales, por ejemplo. Ajá, hay varios radioescuchas que llaman y vienen 6 meses al año para ayudar a Canadá con sus cultivos y se regresan. Y son gente que cada año viene 6 meses al año. Así es. Entonces, la verdad es que trabajar particularmente, yo creo que si no estuviéramos trabajando en esta radio, no hubiéramos conocido y abierto nuestro panorama a todos vamos a decir, todos los mexicanos que vienen aquí, ¿no? Y en Facebook te encuentras el grupo de mexicanos que vinieron a trabajar y el grupo de profesionistas mexicanos y el grupo de mexicanos fiesteros. Entonces, es un país chiquito, tal cual. Sí, claro. ¿Cómo ves, Blanca? ¿Qué les comentas? ¿Qué les preguntas? ¿Qué les dices? Gracias, presidente. Pues Silvia y Adrián, felicitarlos porque son unos emprendedores. Emprender un viaje o emprender un proyecto laboral, pues no siempre es fácil. ¿Qué te parece, Omar, que nos digan unos consejos para las personas, locutores, que desean seguir en el camino de emprender? ¡Wow! ¡Ay, qué buena pregunta, Blanca! Pues mira, yo lo que creo, y eso me di cuenta desde que estudié aquí el posgrado y después a lo que nos hemos enfrentado en la radio esta y en la radio aquí de esta ciudad de Kingston, es que creo que lo que... Ahí ya se plasmó un poquito la señal, Blanca. Vamos a esperar a que se conecten. Ahí está nuevamente Silvia. ¿Sí me escuchas ya? Sí, se pasó un poco su imagen, ya, pero a ver, nos estabas diciendo, Silvia. Sí. Ya me escuchan bien, ¿verdad? Ya. Sí, adelante. Todo excelente. Perfecto. Que justamente creo que el tema aquí es nunca creer que ya lo sabes todo o que tienes la última respuesta, ¿no? O sea, ni que porque tienes voz bonita tal vez, pues ya, no.
es estar todo el tiempo como esponja, viendo lo que la gente le inquieta, ¿no? Lo que a la gente le inquieta, lo que a la gente le causa curiosidad, lo que a la gente le preocupa, lo que a ti mismo te preocupa, ¿no? Al final, mientras más estés en contacto con la gente y seas como capaz de observarlos y de escucharlos, creo que eso es lo que te hace un buen locutor en México y en cualquier lado, que conectes con la audiencia y con tu comunidad, justamente. Así es. Y creo que sumando lo que dice Silvia, respondiendo a tu pregunta, Blanca, creo que también esta parte que decía Silvia de escuchar es súper importante. Escuchar, evidentemente, siendo un locutor en un programa donde la gente te está escuchando, escuchar eso, ¿no? Sus inquietudes, pero también escuchar lo que otros locutores están haciendo, lo que otros programas hacen. Ahora que estamos en el mundo de los podcasts, pues pensaríamos que pues nada más estamos escuchando el nuestro y lo mandamos y seguimos con el nuestro, pero estamos escuchando muchos otros podcasts que hacen, que hace, por ejemplo, Joe Rogan, que es uno de los podcasts más escuchados a nivel mundial, qué hacen ellos, y ese tipo de cosas te van nutriendo, ¿no? Yo creo que, como dice Silvia, estar todo el tiempo como esponjita, viendo y escuchando qué hacen todos los demás, y pues tratar de, sobre de eso, y con todo eso tener tu propia esencia, ¿no? Claro. Correcto, pues nos alegra ese interés porque nos ayuda a reconocer, a valorar todo lo que hacen nuestros compatriotas que están en otros países. Felicidades. Gracias. Gracias. Los profesionales de la voz en un solo espacio. Puebla Locutores. Estamos platicando con Silvia Béjar y con Adrián Pineda, quienes son comunicadores, locutores mexicanos que emprendieron un nuevo camino allá en Canadá para transmitir sus ideas, para transmitir nuestra cultura, pero también para continuar con un sueño que no es el americano, que no es el clásico del inmigrante o del migrante, sino con un sueño de seguir trabajando por su carrera y con lo que ellos se casaron, además de estar casados entre ellos, pero con lo que se casaron, que es la comunicación. Adrián y Silvia, en este camino de trabajo en la radiodifusión, ustedes encontraron un área de oportunidad para conectarse. Quiero pensar por el título de su podcast, conectarse con mexicanos. Se llama With the Mexicans Podcast, que recoge las historias y las experiencias de mexicanos, no solamente en Canadá o en aquella parte norte de nuestro continente, sino en todo el mundo. Platíquenos un poco de este podcast que ustedes están realizando, que imagino es muy diferente al trabajo que hacen en la radio. Sí. Sí, es completamente distinto. El ser un inmigrante en un país que no conoces, con tantas culturas, en un idioma distinto, te hace sentir lo mexicano de una manera impresionante. Yo creo que yo nunca me había sentido tan mexicana desde que estoy fuera, ¿no? Nunca había llorado, creo que con el himno nacional, hasta que estamos aquí. Escuchar un mariachi te eriza la piel, más que si vas a Garibaldi, ¿no? Los de Ciudad de México saben lo de Garibaldi. Sí, claro. Entonces, yo creo que justamente el ser tan sensible a esa mexicanidad y el estar en constante aprendizaje de una cultura que no sabes a veces ni siquiera cómo funciona el sistema político, no entiendes nada, que tu país lo dominabas, ¿no? Y de pronto es, bueno, ajá, esta es mi experiencia. ¿Y cómo les está yendo a los demás? Porque no soy la única que vive fuera de mi país, ¿no? Y entonces fue ahí cuando empezó esta idea del podcast de decir, ¿y cómo les está yendo a los mexicanos que viven en Rusia, o en Egipto, o en China, o en otros lugares donde incluso son idiomas hasta mucho más ajenos, culturas más ajenas a tal vez, porque Canadá pues más o menos está cerca y el inglés ahí dos nos llega, ¿no? Pero hay lugares mucho más lejanos. Y entonces dijimos, pues, ¿por qué no hacemos eso? Y les preguntamos. Claro. Y entonces fue así como empezamos este podcast con la idea de tal cual buscar mexicanos que estén regados por el mundo y que nos digan cómo les está yendo. ¿Y cómo los buscan? Más bien, ¿cómo los encuentran? Porque eso de buscar pues, puede ser muy sencillo, pero ¿cómo los encuentran y quieren participar con ustedes? Ella es la culpable de eso. Primero, obviamente, pues como programa Ella es culpable de todo. Sí. Silvia. Yo soy la oveja loca de la familia, yo lo sé. La oveja loca y la creativa. Fíjate que obviamente cuando pensamos en este proyecto, Mar, pues dijimos, bueno, hay que contar nuestra historia y pues vámonos con los cercanos, ¿no? Familia nuestra, que tengo un primo en Boston, que tengo una prima en Milán. Entonces, pues nos acercamos a ellos y empezamos a promover estos podcasts. Entonces, un poco de manera orgánica empezó a crecer y entonces ya una amiga nos decía, oye, yo tengo a mi primo que está viviendo en Rusia y entonces contacto y cuestiones así. Y otros tantos, la verdad, yo creo que más sí Silvia ha estado buscando mucho otra vez en esos momentos de las redes sociales, evidentemente, ¿no? El hashtag mexicanos en
Turquía, hashtag mexicanos, y así, de estar buscando, revisar perfiles como, pues trabajo tal cual periodístico, pero 100% en redes sociales. Claro. Y así es como hemos ubicado a estas personas. De repente les mandamos el correo, oye, fíjate que estamos haciendo esto, te mando el podcast para que lo escuches. Y sí, mucha gente nos han dicho, sí, me encanta su proyecto, me encanta participar, me encanta la idea de participar. Y mucha gente que ni siquiera contactamos nosotros, que ya escuchan el podcast y dicen, oye, yo vivo aquí en tal país, me encantaría contar mi historia. Y eso ha sido súper, súper gratificante. Sí. Algo muy chido. No lo digan porque no les van a entender. Algo muy padre, algo muy gratificante, sin duda. Pero ¿cómo es la producción? Es decir, ¿es un podcast de audio? Sí, 100% de audio. 100% de audio. ¿Cómo es su lenguaje sonoro? ¿Cómo lo realizas? ¿Cómo haces tu idea creativa, Silvia, Adrián? ¿Cómo hacen su idea creativa? ¿Cómo generan su guión técnico literario? ¿Y cómo integran todos los elementos del lenguaje sonoro? Porque pues hablar por teléfono y que te platiquen está bien, pero la idea es darle contexto radiofónico. Sí, claro, totalmente. Hemos estado luchando un poco con eso, fíjate. Es muy curioso porque evidentemente con toda la escuela de comunicación que traemos, sería como muy irnos como by the book, ¿no? Como le decimos, con el librito, primero el procedimiento ABC, que es un poco lo que sí hacemos evidentemente en la radio, que eso es un medio mucho más formal, digámoslo así, ¿no? El podcast al final es como una cosa más libre, es yo creo que algo que nos resulta a nosotros incluso hasta como muy catártico. Lo que sí hicimos es decir, ok, ¿cómo va a ser de entrada la cuestión de realizarlo a distancia? Al inicio yo le decía a Adrián, es que hay que hacerlo, pero así, pero es que luego la conexión por Zoom, el audio no sale tan bueno, porque nosotros tenemos nuestros micrófonos y nuestro estudio y tal, ¿no? Pero y las otras personas no sabemos en qué condiciones están, ¿no? De audio. Claro. Dijimos, bueno, pero pues hay que comenzar a hacer, y fue así que comenzamos el primer episodio que hicimos con alguien más, pues probamos un software, luego probamos otro, luego vimos que Zoom sí jalaba, y hemos hecho pruebas de todo. Y en cuanto al guión técnico literario, creo que lo primero es investigar de la persona. Afortunadamente con las redes sociales eso es un poquito más sencillo porque pues te puedes dar cuenta, ¿no? Le puedes preguntar desde antes, a ver. Sí, los stalkeas. Los estoqueas un poquito y les preguntas, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, el último episodio que hicimos que todavía no publicamos es de una abogada que defiende derechos humanos y derechos de las mujeres en Madrid. Ella tal cual nos mandó su hoja de vida, su currículum, y bueno, por ahí ya teníamos un poco de idea de dónde ha estado, dónde estudió, si en México, en qué momento se fue. Y al final, después de eso, ya tenemos como, ya este momento creo ya hemos desarrollado como un mapa mental, ¿no? De cada episodio, lo que queremos sacar de cada persona. Y muchas veces, y tú lo has de saber perfecto, Omar, las lecciones más impactantes o los momentos más icónicos, yo creo que de cada entrevista, son los que no te esperas. Estos. Donde dices, ¿eso qué? Sí, porque normalmente tenemos claro a dónde queremos llevar la entrevista, pero el mejor ejemplo es esta chica de España que nos cambió. O sea, llegó un momento en que... No, pues los temas de aborto en España están fortísimos, ¿no? Este tema y el tema de ella pues aboga mucho por las mujeres allá en la liberación. España y la verdad es que fue un tema sumamente enriquecedor. Y sí, la verdad es que llegó un momento en el que Silvia y yo, sin mirarnos, sí dijimos, esta entrevista va hacia otro lado, vamos a dejar que se vaya para allá porque el tema era sumamente interesante. Y entonces, aunque sí hay esta estructura de un guión que hacemos desde antes y que aterrizamos las preguntas que vamos a plantear. Los temas, ¿no? Los temas, sí fue muy, muy enriquecedor el rumbo que tomó esta entrevista. Claro. ¿Ustedes conocen Radio Ambulante? Sí, claro. Ambulante, sí. ¿Han pensado en hacerlo como ellos? Ellos ya tienen muchos años, empezaron en un sótano en Nueva York, conocerán ustedes la historia de los de Radio Ambulante, son centroamericanos ellos, ¿no? Y pues exactamente igual que ustedes, una mujer que tenía mucha idea, ¿no? Y un hombre que pues le seguía la idea, y hicieron Radio Ambulante y hoy tienen varios años ya con una generación de podcast, no solamente propios, sino incluso de colaboradores a nivel internacional. ¿Han pensado ustedes en crecer de esa forma? Mira, no lo hemos pensado, pero yo creo que las ganas están porque estamos, digo, es el primer año de este proyecto, sigue siendo como un bebé y evidentemente pues es como pulir esta etapa. Y eventualmente si tiene una siguiente etapa en donde sea ya no solamente audio, sino también imagen. Sí. Y después con más presupuesto poder ir a hacer a los países el programa estaría excelente, aunque ¿no? sea una vez al año, mira, no importa ya. Pues sí, eso. Claro. A ver quién paga, pero pues vamos.
Sí, porque la mayoría de las entrevistas terminan con que, bueno, cuando vengan aquí lleguen. No, sí, claro, nada más déjame. Como buen mexicano invitas al otro a tu casa y le Sí, dices, sí, aquí sí, te por quedas cierto, cuando vengan aquí conmigo. a Cholula, aquí nos vemos, ¿eh? Sí, claro. Sí, así acaban las entrevistas. Entonces yo creo Así es. que sí sería un buen referente de nuestros amigos de Radio Ambulante. Sí. Así es. Oye, pues Adrián, les quiero agradecer muchísimo este tiempo, Silvia, porque realmente conocer la experiencia de otros comunicadores, de otros locutores en otras distancias, nos ayuda a nosotros aquí en Puebla Locutores, en la Asociación Nacional de Locutores de México, a no quedarnos con la idea de que algún día pude hacerlo. No, algún día lo harás. ¿No, Blanca? El hecho es querer crecer, no fijarte. Ustedes comparan lo que hacen otros compañeros de radio, pero no por grillarlos, sino por ver de qué manera se integran mejor a la competencia. Creo ese es el camino, ¿no? Exactamente. Mira, Sí. yo, esto que acabas de decir, Omar, te lo voy a parafrasear de esta manera. Yo cumplí el sueño de estar al frente de un programa radiofónico cuando llegué aquí. El Claro. salir de esa zona de confort de hay que hacerlo y hay que mover, lo cumplí hasta que llegué aquí. En México, pues tuve mucha experiencia como locutor comercial y hacía comerciales y los castings y de repente algo de doblaje, cuestiones así, o locución corporativa. Órale. Pero esta emoción que es estar en el micrófono y que sabes que en ese momento la gente te está escuchando y te llama por teléfono, esa emoción la pude vivir hasta que llegué aquí. Y entonces eso hace match con lo que acabas de decir, porque pues es que significa que sí se podía, ¿no? Claro, de que se puede, se puede. Todo es posible en esta vida. Simplemente hay que trazarse bien la meta, trabajar sobre de ello y no esperar a que lleguen solitas las cosas, ¿no? Todo no cae del cielo. Hay que trabajarle, hay que sudarle, hay que chingarle, pues. Totalmente. Tocar muchas puertas. Sí, Una se claro. va a abrir por mera probabilidad. Claro, ¿dónde los escuchamos? ¿Cómo se llama su podcast? ¿En qué plataforma salen? ¿Dónde los encontramos en redes sociales? ¿A qué hora salen por el pan? Vengan aquí a Kingston cuando abran las fronteras, aquí se quedan. Pues bueno, la frontera de Canadá está abierta para México, ¿eh? O sea, realmente. Sí, para que regresemos, pero para que ustedes vengan está cerrada. Eso es lo que ¿En está serio? fatal. Sí, está súper cerrada. No, ya se había aprobado desde hace algunos años con esta, que entrar con la visa normal, nada más. Bueno, Sí. De hecho, ahorita no requieres visa, ahorita solamente pides un permiso electrónico que es la ETA, que cuesta $7. ETA. Ya te dejan pasar. La ETA, sí. Así se llama ETA. Ah, caray. Pero ahorita por el COVID está cerrada la frontera, o sea, solamente pueden entrar residentes y ciudadanos. Sí, O sea, si nosotros salimos ya no podemos entrar. Sí, claro. Ese es el tema. por ejemplo. Pero es por el tema temporal. Tema por el- COVID. ¿Ustedes son residentes ya allá? No, estamos en visa de trabajo por visa todavía. de trabajo. Y la van renovando cada 6 meses, un año. No, ahorita cada 3 años. Cada 3 Cada años. 3 años. Sí, pero Sí, pero Excelente. la idea es que la siguiente renovación ya sea pues, La residencia. estar en la residencia. Sí, pues claro, se van a quedar allá, no es que van a regresar a México. Pero bueno, contestando tu pregunta, ¿Dónde? pues nos encuentran en redes sociales, redes bueno, sociales. tanto Instagram como Facebook, y también así los encuentran en Spotify como We the Mexicans. Fue esta conjunción como de mexicanos y canadienses por ubicaciones, Mexicans con Ok. Y. Ok. We the Mexicans. Está apareciendo en pantalla ahorita para que lo puedan ahí checar. Sí, es en Spotify, en Google Podcast, en todas estas plataformas de podcast, ahí lo pueden encontrar. O si no, WeTheMexicans.com, ahí más directito, también pueden acceder. También abrieron su sitio web, entonces. Ya, va para largo, va para largo esto. Exactamente. También está ahí. Excelente. Sí. Pues mucho éxito, Blanca. No sé si quieras agregar algo. No, Omar, solamente puedes felicitarlos. Una entrevista sumamente motivadora para todos. Sí. Así es. Motivadora y por supuesto los veo felices. ¿Qué tiempo tienen de casados? 6 Vamos años. para 6 años. Vamos para 6 años. Van para 6 años. ¿Y tienen hijos? Dos perros. 2 perros. Y nos venimos con Nos perros. trajimos a los venimos perros con- desde México. ¿De verdad? Sí. Complicado, ¿no? Porque tienes que dormirlos y la aduana Sí. y bueno. Fíjate que no, nos pidieron, lo único que le importa a Canadá es que vengan bien vacunados contra la rabia. El tema de cómo los vueles es Tu un rollo. tanto de la aerolínea. Y Sí, la verdad claro. es que no tuvimos ni que sedar. Es un proceso que después podremos platicar
mucho más sencillo de lo que pensamos. Sí, ¿no? La idea es establecer contacto con ustedes, vamos a escuchar sus podcasts, vamos a promoverlos, si ustedes me lo permiten, vamos a promoverlos dentro de nuestra página de Puebla Locutores, de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, que es donde nosotros nos movemos, para poder promover su podcast y poder hacer pues más grande esta cadena de entrevistas, esta cadena de contar y compartir historias. Pues Silvia, Adrián, algo más que quieran decirle, ¿qué le dirían a nuestros afiliados y afiliadas aquí en Puebla para vivir este sueño? ¿Qué les recomendarían? ¿Cuál es el primer paso? Yo creo que el primer paso, nos encanta como locutores, Omar, seguramente lo compartes, nos encanta hablar, nos encanta el micrófono. Hemos descubierto con estos años de preparación y de experiencia que resulta quizá igual o más importante escuchar. Sí. Escuchar a un cliente, escuchar a un radio escucha, escuchar a un productor. Sí. Es mucho más importante el saber escuchar que el saber hablar. Cuando entras al mundo de la voz, te das cuenta que no hay este estigma como de voz de locutor. Todas las voces son buenas para hablar siempre y cuando antes sepan escuchar. Y segundo, como te decíamos hace un momento, ir a tocar puertas. Nosotros tocamos puertas en México como locutores comerciales, como locutores corporativos. Y también juntarse con esa persona que sabe más que tú, esa persona que le puedes aprender. Porque no, está muy cañón que realmente encontremos el hilo negro, es seguir los caminos que la gente grande, que la gente profesional, que la gente talentosa ya ha caminado, y muchas veces ahí vas encontrando tu propia brecha. Claro, pues les agradezco muchísimo en este podcast. Sabemos que es un podcast que tiene que ser corto, ¿no? Para la Asociación Nacional de Locutores de México, a nivel nacional se va a transmitir, y también en Puebla Locutores en este martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de Canadá te apartes. Exacto. Gracias por esta oportunidad de podernos compartir sus experiencias, sus historias. En verdad, felicidades, un abrazo muy fuerte y un codazo por aquello del no te entumas. Y bueno, pues esperarlos, no solamente a que vengan a México, sino esperar sus próximos episodios. ¿Qué tiempo más o menos salen sus episodios? 3 semanas aprox. 3, no tienen una puntualidad de rigor, vaya. 3 semanas, es que a veces es horrible, de verdad que conseguir los entrevistados no está tan sencillo, ¿no? Pero sí, 3 semanas es cuando sacamos episodio. Sí, pues hay que vivir, ¿no? Para editar. Si a mí alguien me paga por hacer We The Mexicans, mira, yo feliz, dejo todo, pero todavía no llega ese día. Llegará. Pronto llegará, sin duda tienen la capacidad, tienen la vocación, tienen la pasión por la radio, se les escucha, eso lo reconoce también alguien que tiene pasión en radio y que seguramente nuestros afiliados lo tienen, claro que sí, pero va a llegar ese momento. Mucha suerte, mucho éxito, síganse cuidando también. ¿Allá están en confinamiento? Sí, acabamos de entrar ayer el tercer periodo de lockdown. Ojalá y el gobierno mexicano escuchara eso, ¿no? Porque aquí nos dan libertades de hacer lo que se nos eche nuestra regalada gana. Sí, y bueno, pues las cosas no van tan sencillas. Te agradezco muchísimo, Adrián, te agradezco muchísimo, Silvia. Los estaremos escuchando. Blanca, gracias también por esta oportunidad de poder compartirnos a quienes tú conoces y sabes son emprendedores y la están haciendo en grande allá en otros países. Gracias, Blanca. Gracias, Omar. Gracias, Adrián. Gracias, Silvia. Muchas gracias a ustedes, gracias Blanca, gracias Omar. Viva México, los extrañamos. Ay, sí. Pero dilo bien, ¡viva México! ¡Viva México, cabrones! ¡A huevo! ¡Eso! Así es, pues les agradezco muchísimo haber estado participando con nosotros y por supuesto, gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de Puebla Locutores. Los escucho y los veo la próxima semana. Yo soy Omar Espinosa, presidente de la delegación en Puebla. En tanto, tengan ustedes muy buena noche. Puebla Locutores es presentado por la Delegación Puebla de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, y producido por Haciendo Radio MX.